Sean bienvenidos a este cuarto tutorial de desarrollo y diseño web. Mi nombre es Carlos Orellana y los saludo desde El Salvador. En este cuarto tutorial veremos unos pequeños tips o consejos sobre buenas prácticas en el HTML y en el CSS, y posteriormente pasaré a desarrollar un primer ejercicio práctico para ir ya soltando la mano en el código. Así que bueno, creo que comencemos. Bien, bueno, aquí hay una serie de buenas prácticas del HTML. Puede que hayan muchas más. Estas son en general las que tengo más a la mano y las que más practico, por decirlo así. Bien, en primer lugar está normalizar el código, un reset de elementos del HTML y de propiedades del CSS. Con esto me refiero a hacer pues una normalización en las etiquetas, es decir, poner ya etiquetas con ciertas propiedades predefinidas. Esto es sumamente importante. Tal vez cuando trabajamos de manera individual no sentimos mayor molestia en poner las propiedades como nosotros deseamos, pero al estar trabajando en equipo y tener una o dos personas más que están tocando código al mismo tiempo, esto se vuelve muy importante. Bueno, el segundo punto es colocar primero los elementos del HTML, por ejemplo el section, el article, un div, un A que es para los enlaces, un P que es para párrafos, un aside, y etcétera, etcétera. Son elementos propios con un significado ya definido. Entonces, como buena práctica se recomienda colocarlos al principio del CSS. Colocar luego los elementos que tienen ID y class. Si bien es cierto, por ejemplo, aquí ustedes me pueden decir, yo tengo un section con ID, por ejemplo, contenido, y ese, pues esto no deja de ser un elemento del HTML. Sí, así es, pero se debe de colocar, o como buena práctica se recomienda colocar abajo por el hecho que tiene ya un ID. Entonces así se mantiene en orden también cuáles son los elementos que no han sido necesarios aplicar ningún ID o ninguna clase para que se les pongan las propiedades. Por ejemplo, a todos los sections que tengan un fondo color negro se coloca solamente el section al principio para que así ya sepamos que todos esos elementos tendrán ese background. Y a continuación, más abajo, si hay algunos con ID específicos, pues ya se hacen las modificaciones de un background diferente. Ahora tenemos también aplicar las propiedades CSS a los elementos según el orden que aparezcan. Por ejemplo, si tenemos una estructura de un header, de un nav, de un section, luego dentro del section tenemos un article y así, lo más recomendable es colocar esos estilos conforme vayan apareciendo. Eso sí, se debe tener en cuenta el punto 2, que es de colocar siempre los elementos del HTML primero. Ahora también está esta otra, colocar en orden alfabético las propiedades del CSS. Una vez me dijo alguien que eso le parecía bastante exagerado, pero yo considero que no, y actualmente si lo buscan en la internet es una de las mejores prácticas que se recomiendan. Ayuda a tener un código más limpio y más ordenado, y te ayuda incluso con el mantenimiento. Tenemos también aplicar las mismas propiedades a tantos elementos como sea posible para ahorrar código. Muchas veces, y lo veremos en este ejercicio práctico, queremos aplicar diversas propiedades a un mismo a elementos que son parecidos o que van a tener propiedades parecidas. Entonces ya veremos cómo se puede hacer eso y se ahorra uno varias líneas de código. Colocar nombres de ID y o class claros. Por ejemplo, creo que si tenemos un ID que va a contener todo, un section que va a contener todo, sería bueno colocarle, por ejemplo, un content general o un wrapper o un content
en vez de colocar algo abreviado como CT o WP o algo así. Eso incluso ayuda para el SEO, lo que se habló en el tutorial número 2, si mal no recuerdo. Y pues eso nos va a ayudar un poco a mejorar el posicionamiento del sitio web. Bueno, estas son breves recomendaciones y buenas prácticas que he ido aprendiendo por experiencia personal, casi todas, y otras también que he leído en la internet. Incluso pueden ustedes buscar muchas otras que encontrarán de seguro. Bien, ahora pasando a la parte un poco más práctica, les quiero mostrar el ejercicio que haremos. Es, este. Es la estructura de HTML. Me inspiré un poco en esta imagen y en otra que vimos, esa no recuerdo dónde le he dejado, pero en otra que vimos también en el tutorial 2. Entonces aquí, si se fijan, tenemos un header, un nav, una site. La única diferencia es que no he puesto estos otros elementos aquí dentro, pero no deberían de representar mayor dificultad o problema si ustedes intentaran hacerlo posterior a este ejercicio. He agregado también que aquí también lleva otro nav y, y pues eso hace también que no sea estrictamente como ese dibujo, mostrándoles que el HTML es sumamente flexible y que dependiendo de las necesidades de nuestros sitios, así podemos acomodarlos. Bueno, sin ya dejar tanta palabrería, vamos a comenzar. Bien, tengo una carpeta, se llama tutorial-04, tengo el archivo de ejemplo y tengo aquí mi CSS también de ejemplo que iré tomando para agilizar más el tiempo. Voy a crear aquí mi archivo control N, control S index.html y lo voy a guardar. HTML 2.5, presiono tab. Bienvenidos al tutorial 04 y aquí simplemente le pongo en vez de la N la S y listo. Bien, la estructura es bastante sencilla, que veremos aquí. Bueno, voy a aprovechar, crearé los estilos de una vez. Styles.css, lo guardo aquí en la carpeta de CSS. Listo. Bien, como retomando una de las primeras buenas prácticas que les acabo de mencionar, vamos a normalizar nuestro CSS y el HTML. Claro está, ingresamos aquí a Google y ponemos normalize CSS. Este es prácticamente un montón de código, un archivo CSS que nos va a permitir normalizar nuestros estilos. Ahora hay dos versiones. Aquí dice que una incluye como navegadores quizá un poco más viejos. Esta otra comienza desde el Internet Explorer 8, Firefox 4, Safari 5. Eso no quiere decir que no brinde soporte para otros, pero ya se especializa más en las nuevas versiones de los navegadores. Bueno, si es el Internet Explorer 8 no es tan nuevo, pero hay mucha gente que lo usa. Lamentablemente, el navegador que arruina toda la web, pero eso será otro tema aparte. Bien, ingreso a la versión 2.1.2 con un clic y me sale un montón de código. Simplemente hago control A. Bueno, estoy en Linux, en Windows creo que es control E. En mi caso es control A. Copio esto y voy a crear un archivo nuevo. Le voy a poner normalize.css. Lo salvo siempre en la carpeta de CSS y pego todo este código. Como podrán ver aquí en todo este código, no es más que etiquetas como article aside que tienen ya propiedades definidas. Audio, video igual. Incluso tenemos para el body. En el body simplemente le voy a agregar algo que no trae aquí, que es un padding 0. Hay una diferencia, el margin no sirve como para separar
un elemento de otro, poner un margen, por ejemplo, arriba, abajo, izquierda o derecha. El padding lo ocupamos más que todo para separar el contenido que tiene, por ejemplo, un section, y dentro de ese section tenemos un párrafo. Si no queremos que ese párrafo esté pegado a la esquina superior derecha, por ejemplo, se le puede aplicar un padding y se comienza a separar. También ya veremos cómo trabaja esto. Bien, bueno, de aquí pues simplemente código que ya nos permite normalizar, como les digo, una buena práctica, y este es el más recomendable. Actualmente creo que todos los desarrolladores están usando Normalize, así que por eso es que les muestro de dónde lo pueden obtener, que es sumamente sencillo, y cómo se implementa. Es un archivo con extensión CSS y eso es todo. Regreso aquí y voy a enlazar las hojas de estilo, un link tab css normalize.css y link css styles.css. En mi caso, por ahora voy a hacer lo siguiente. Aquí en el normalize le voy a definir, en este caso aquí estamos definiendo la, el tipo de fuente que se va a usar, una sans serif. En mi caso aquí, para todo el body le voy a definir un font size de un M. Esta medida M es una medida, digamos, relativa, hace referencia al ancho y el alto de la letra M, por eso el nombre de M. Y quiero ver si debo definir la otra propiedad. Le voy a definir un color también, un color, lo voy a poner color negro, y bueno, eso sería todo. Yo lo voy a definir aquí porque lo voy a usar en todo, lo quiero usar así en todo momento. Y bueno, como ustedes ven aquí, incluso ellos siguen esa buena práctica del orden alfabético, la A, la D, la F, la N, la S, y así pueden ver con todo. Entonces también se pueden dar cuenta que no me lo estoy sacando de la manga de la camisa, sino que la gente que crea estas cosas sabe mucho y por eso lo ponen como buenas recomendaciones. Bien, cerrando el normalize, regreso aquí a mi código y lo primero que tenemos en este dibujo, al cual por cierto ya tiene responsive design, si yo lo voy reduciendo aquí verán que se va acoplando y ven el primer cambio es este, y el contenido está bien. Luego si lo reducimos un poco más, el contenido siempre se va adecuando y aquí ya está el segundo cambio. Bien, entonces también aquí en este tutorial veremos cómo hacer eso. Espero realmente que me alcance un solo tutorial porque no quiero hacerlos superiores a 30 minutos. Si veo que el tiempo no me da, porque creo que ya llevo como casi unos 15 minutos, pues haré otra parte. No es para aburrirlos en tener 100 tutoriales, pero sí no quiero pasarme de 30 minutos realmente. Bueno, seguimos aquí. Entonces lo primero que tenemos es un section. Le voy a poner un ID wrapper. Recuerden, ya vimos cómo hacer esto. Section, pongo un numeral y el nombre que le quiero dar a ese ID y presiono la tecla tab. Me crea la estructura de un section con un ID automáticamente. Dentro de este section voy a poner una etiqueta header, lo mismo, y aquí le pondré etiqueta header. Bien, si bueno, me voy a ir a mi escritorio y voy a abrir aquí esto, es esta, y por el momento no tenemos mayor cosa, solo tenemos aquí etiqueta header, ya que en los estilos aún no hay nada definido. Bien,
para poder ver que ya se está haciendo algo, en este caso voy a aplicar la propiedad para el wrapper, que lo sacaré de aquí, de estos estilos, y está aquí el wrapper. Nos regresamos aquí. Ustedes pueden ver que este tiene un ID, ya sabemos, ya les mencioné cómo llamar a los elementos con un ID, el numeral y el nombre del elemento, que es el wrapper. Ustedes me dirán, hey, pero tú dijiste que primero van los elementos que tienen un significado de HTML. Sí, pero en este caso estoy poniendo esto solamente para que veamos lo siguiente. Esto, que estamos linkeando correctamente las hojas de estilo y que ya se vea que se está comenzando a poner contenido. Bien, ahora regresando aquí al código. Bueno, lo que tenemos en este wrapper es un background, que es un fondo, ¿verdad? Un poco gris. Tenemos la propiedad border radius, que es la que nos permite que estas esquinas, todas las esquinas se vean redondas. El clic derecho, inspeccionar elemento con Firebug. Y si ustedes ven aquí, se aplica 10, 10, 10, 10, son 10 píxeles. Ahora, ¿por qué se aplica aquí en Firebug? ¿Por qué se ve así? Lo está aplicando por cada una de las esquinas. Si yo modifico esta con las flechas que tiene nuestro teclado, que son las de arriba y hacia abajo, podrán ver que en la esquina superior izquierda se está poniendo aún más curva. Si yo de pronto modifico esta y le doy más, tendremos que bajar y veremos que la esquina inferior izquierda está más curva. Entonces, si yo modifico esta otra, veremos que la esquina superior derecha está poniéndose más curva. ¿Qué les estoy demostrando con esto? Que si se fijan, las propiedades son en cada dirección. Arriba, esta es abajo y esta otra es abajo también. Bueno, daré F5. Ahora tenemos también la propiedad lineHeight. Esta propiedad es como un interlineado. En Word podemos tener un interlineado, por ejemplo le ponemos interlineado al texto sencillo o interlineado 1.5. Pues aquí en el HTML se puede hacer algo muy parecido con este elemento lineHeight y aquí aplicarle el valor que queremos. Le aplico un margin auto, que eso es para poner el elemento centrado aquí en la pantalla. Le aplico un text align center. Si yo le pongo aquí un texto, por ejemplo, bueno, en este caso ya tenemos el texto etiqueta header, que ese es del elemento de cabecera, que aún no tenemos los otros estilos, pero como pueden ver está al centro de todo. Y por último está algo sumamente importante. Bueno, aquí tengo una propiedad de min-height. El min-height es el tamaño mínimo. En este caso le voy a reducir a 300 píxeles para que veamos aquí se ha reducido su alto. Cabe algo, tengo que señalar algo. El min-height no se aplica igual que el height. Por ejemplo, tengo un height de 200 píxeles. Pero tengo un min-height de 300 píxeles. Veamos lo que sucede aquí. El tamaño se mantiene. Si yo lo inspecciono con el Firebug, veré lo siguiente. Veré que tengo un height y tengo también un min-height. Si yo le doy clic sobre el círculo rojo para desactivarlo, ven que se aplica la propiedad height siempre. ¿Qué sucede? Aquí en el código veremos que tengo propiedades de min-height y tengo propiedades también de width. Esto es importante porque muchas veces definimos un alto o un ancho mínimo o máximo, ya que también existe la propiedad max-height. Es importante señalar esto, ya que dependiendo del tipo de propiedad que estemos definiendo, así se va a comportar ese elemento. Y referente al tamaño, como podemos ver, el que esté en las dos propiedades no causa el mayor problema. Bueno, relativamente no causa el mayor problema, pero
Veré si me queda tiempo para mostrarles que sí se genera un pequeño conflicto. Bueno, em, ahora tengo la propiedad de width. Bien, el width es el ancho, como ya habíamos visto antes. Ahora ven que dice 90%. Eso se refiere a que este elemento podrá ser capaz de acomodarse al tamaño de la pantalla. Si lo vemos así, voy reduciendo el tamaño de la pantalla, de la ventana del navegador, se conservan márgenes y abajo no aparece ninguna barra de scroll. Ahora, antes, bueno, la verdad que no antes, incluso en la actualidad todavía hay gente que hace eso. Trabaja con píxeles, completamente con píxeles. Los píxeles no es que sean malos, pero ahora tenemos muchos dispositivos móviles, tablets, smartphones. Las resoluciones de pantalla de las PCs son tan diferentes que se ha optado por usar porcentajes que permiten acoplarse a los tamaños, a los diferentes tamaños, mientras que los píxeles son unidades de medida fijas, no se van a reducir. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, yo le pongo 900 píxeles, lo guardo y me voy aquí, vean, aquí abajo ya aparece la barra de scroll. Ustedes pueden ver cómo me estoy moviendo de un lado a otro y es donde aparece y desaparece la etiqueta de header. No se acopla al tamaño, simplemente se mantiene fijo. Mientras que al usar el porcentaje, pues podemos obtener este efecto que se vaya acoplando. También veremos los EMS, que son otras unidades de medida que nos ayudan a, a mejorar esto de acoplar a los tamaños de las pantallas. Bueno, esto es la primera etiqueta, el primer elemento que tenemos. Luego, en base a nuestro dibujo aquí, tenemos el header y el nav. En este caso ya tenemos el header aquí. Voy a poner el nav de una vez. Etiqueta nav. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Tengo mi etiqueta header aquí. Voy a mostrarles unas propiedades muy interesantes que a mí realmente me facilitan la vida. Como dijimos que los elementos del HTML se van a colocar primero, así será. Bien, ahora por el momento ignoremos esto y dejemos esto así. Aquí hay un pequeño error de orden y listo. Bien, veamos. Tenemos un background, tenemos un border radius también, ya vimos ambas propiedades. Tenemos el height también, en que es el alto o otro margin auto, y tenemos un width del 100%. Es importante aclarar lo siguiente antes de pasar a explicar lo demás. Bueno, voy a dar F5 aquí. Verán, lo vamos a ver con Firebook. Mi elemento sectional wrapper mide 90%. Eso quiere decir que si tuviera el 100% ocuparía todo el espacio. ¿Ven? Tiene 100%, está ocupando todo el ancho del navegador, y aquí lo pude modificar yo. Ahora, ustedes pueden ver que el elemento de header está ocupando todo el ancho del wrapper. Bien, al decirle 100% le estoy diciendo, ok, ocupa el 100% del 90%. Si por ejemplo yo le dijera aquí un 50%, le estoy diciendo ocupa un 50% de tu contenedor padre, es decir, del wrapper. ¿Y cuál es el 50% de que tenemos? Bueno, en este caso va a ocupar el 50% de este 90%. Muchas veces eso puede generar cierta confusión, por decirlo así, ya que uno dice, bueno, con los píxeles solo le ponía las medidas y ya, y con esto tengo que estar pensando también en el contenedor padre y eso, pero facilita mucho el trabajo para los móviles. Bueno, si no fuera por esto no se podría, creo yo. Y, y entonces es simplemente que usemos un poco el sentido común todos
Al principio a veces me costaba a mí ponerle estos porcentajes, a medida se va soltando más la mano en el código, se va haciendo más costumbre. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le estoy diciendo a este header? Le estoy diciendo, ocupa el 100% de tu contenedor padre. Quiere decir, ocupa todo el 90% que tiene tu contenedor padre. Espero que esto pues les esté quedando bastante claro. Si no, también ya veremos otras etiquetas en donde estamos ocupando otros porcentajes y allí les podré explicar mucho mejor si no lo han entendido por el momento. Bien, bueno, ahora tengo también mi etiqueta nav, como puede ver allí, la voy a escribir aquí, nav, y bueno, en este caso le voy a quitar esta propiedad de margin auto aquí a header por lo siguiente. Si nos vamos acá, ven que no pasa nada. Eso es porque estamos ocupando en este momento el 100% de lo que es nuestro contenedor. Si reducimos ese porcentaje, ven que ya se va hacia un lado. Entonces, por el momento no lo necesito, por eso se lo voy a quitar. Bueno, ahora le voy a aplicar el mismo background aquí a... Bueno, el nav va a tener casi las mismas propiedades a diferencia de una o dos. Solo quiero que el height sea de 65 píxeles. Eso es toda la diferencia que quiero tener. Me voy para acá y listo. Y otra propiedad que le puedo poner es aquí quiero un margin de 10 píxeles y automático a los lados. Lo estoy poniendo así, a diferencia de como les mostré que se ve en Firebook, por lo siguiente. Le estoy diciendo que lo quiero trabajar en pares. El primer valor significa los pares de arriba y abajo, y el segundo a izquierda y derecha. Esto me evita tener que escribir lo siguiente, por ejemplo, margin en bottom 10 píxeles. Margin bottom es el margen inferior. Margin left, por ejemplo, siguiendo el orden alfabético, auto. Margin right y es de auto, y margin top de 10 píxeles. Esto nos va a funcionar igual si yo elimino esto aquí y me voy para acá. Ven que me ha hecho un pequeño margen aquí, y si en el dado caso que mi nav tuviera menos, por ejemplo, supongamos que mi nav va a tener un 90%, ven que se mantiene centrado y con el margen arriba. Aquí para cambiar las propiedades, como les había mostrado, solo les dan un clic y con las flechas de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo van cambiando los valores. Ahora bien, me funciona perfectamente, pero estoy haciendo 4 líneas de código. Cuando si solo dejo una línea y borro esto, tengo exactamente el mismo resultado. Como espero que alcancen a ver, estoy dando F5 en mi navegador y todo funciona perfectamente. Esta es otra de las buenas prácticas que yo les decía sobre ahorrar el código lo más que podamos. Bueno, ya casi termino con este tutorial, ya casi son los 30 minutos. Por lo visto entonces lo tendré que dejar en dos partes, pero antes de eso me gustaría comentarles otra propiedad. No, creo que mejor haré lo siguiente para mostrarles esto rápidamente. Bien, aquí estoy utilizando prácticamente las mismas propiedades. Entonces, como les decía, una de las buenas prácticas es ahorrar código. ¿Cómo puedo ahorrar entonces código? Bien, fácilmente. Yo quiero que mi nav tenga casi las mismas propiedades que mi header. Hago lo siguiente: después de la última letra de header
pongo coma, un espacio y pongo el nombre de la otra etiqueta que quiero que tenga los estilos, en este caso nav. Bien, entonces aquí lo que le estoy diciendo es estas propiedades, estos estilos, aplícaselos a esta etiqueta y aplícaselos también a esta otra etiqueta. ¿Qué me estoy ahorrando con eso? Bueno, me estoy ahorrando tener estas dos, esta otra también. Por el momento voy a dejar esto así. Si me vengo aquí y doy F5, ustedes pueden ver que se mantienen las propiedades. Ahora bien, ¿por qué no he quitado esto? Bueno, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy sobreescribiendo las propiedades iniciales del elemento nav. Es decir, si bien es cierto, aquí ya tengo un head, aquí le estoy diciendo que quiero otro head y le estoy aplicando un nuevo margen. Voy a hacer esta prueba también aquí para que lo puedan ver. Voy a dejar siempre el margin auto que tenía y verán aquí, nos vamos a Firebook y lo veremos así. Ya ven que esta herramienta es súper útil, a mí me gusta muchísimo la verdad. Tengo mi header con las propiedades. Si ustedes ven, dice header, nav, justo como está en mi código CSS. Pero si me voy al nav, verán lo siguiente. Tengo primero el nav y tengo las etiquetas y las propiedades que le estoy definiendo solamente a él. A continuación tengo mi header y mi nav. Y podrán ver que aquí los elementos, las propiedades de height y de margin están tachados. Esto significa que está tomando primero estas que están definidas únicamente para el nav y luego le está aplicando las propiedades generales para los dos elementos. Eso se consigue al hacer esto aquí y como ven también nos ayuda a ahorrar varias líneas de código. Lo pondré de una vez. Bueno, solo para... No lo pondré aún. Solo para adelantarles, si ustedes pueden ver aquí, para que se den una idea, si quieren pueden intentarlo. Verán que la etiqueta de footer tiene prácticamente las mismas propiedades que un nav o que un header. Y si ustedes pueden ahí poner en código el footer y luego aplicarle estos estilos o hacer que esto suceda, pues créanme, ya están consiguiendo codear por su propia cuenta. Eso es genial. Entonces, por el momento aquí dejo este tutorial. Espero no haber llegado ni a los 35 minutos aún. Solo es pedirles, bueno, que se suscriban a mi canal, por favor, si los videos les parecen interesantes. Este intento por cooperar un poco más con la web. Y bueno, aquí está mi usuario de Twitter, @carlos_cw21. Si también pues en algún momento les interesa seguirme. Últimamente he estado fuera de Twitter, pero estoy en la idea de estar regresando y posteando cosas tecnológicas siempre, que es de lo que más me gusta. Bueno, entonces termino esta primera parte. En el quinto tutorial creo que ya estaré con todo el ejercicio completo para poder mostrárselos y que tengan ya una mejor idea de toda esta estructura del HTML, el CSS y el Responsive Design. Bien, bueno, me despido. Saludos.